Buenas, el día de hoy vengo a presentarles todo lo que se necesita saber sobre DeepSeek, el laboratorio chino. Bueno, esto es más todas las innovaciones de manera técnicas que han hecho a partir de sus modelos de lenguaje y pues cómo esto lo ha llevado literalmente a competir contra compañías que pensaba en su momento, hablando del momento de literalmente hace un año, eh, como compañías como OpenAI, que literalmente pues fueron capaces de alcanzar su performance cuando ningún otro laboratorio con 10 veces o 15 o 20 o inclusive 100 veces mayor en cómputo y en presupuesto general y capital fueron capaces de lograr en su momento. Es muy interesante y pues siento que no se habla mucho de las innovaciones que hay detrás del modelo, sino solamente sobre el modelo. Pues la idea es interesante ver por qué lo consiguieron y cómo lo consiguieron y a pesar de que pues igual siguen estando ligeramente por detrás, ellos siguen demostrando y siguen compartiendo, que es lo que lo hace diferente del resto de laboratorios, sus innovaciones y sus modelos, porque recordemos que estos modelos de DeepSeek siempre son completamente abiertos. Cualquiera los puede escalar, obviamente no cualquiera los puede usar, pero son importantes y pues ellos han estado liderando tanto investigación como código de infraestructura y como muchas cosas, entonces pues me parece importante revisar un poco de las innovaciones pues, que podemos encontrar en los reportes técnicos que ellos nos comparten. Entonces, la idea es pues, repasar todo eso desde 2024, 2025, pues para ver qué podemos encontrar. ¿Sí? Solamente tocar parte de lo que es el modelo de lenguaje, no tanto otro tipo de innovaciones como por ejemplo el modelo de OCR que ellos presentaron hace poquito. Entonces, pues de pronto se le podemos dedicar un video aparte. Entonces, nada, entonces empecemos. Entonces, ya como de costumbre, para antes de empezar, pues siempre voy a tener como el video seccionado. Espero tenerlo. Entonces, pues pueden adelantar a la parte que quieran. Yo, en general, puedo hablar de los siguientes puntos, que es el modelo base, que es prácticamente la base fundamental sobre la cual DeepSeek hizo todas sus innovaciones, que es DeepSeek V3. Pero DeepSeek V3 lo veo más como una recapitulación de todos los descubrimientos que fueron haciendo 2024/2025 y pues esto es básicamente, voy a hablar pues de lo que es las capas EMO Mixture of Experts, que es como mezcla de expertos, sería como o división de expertos, lo veo yo más en español. El Multi-Latent Attention, entrenamiento en FP8, GRPO para el razonamiento del modelo de DeepSeek V3R1 y por último el DeepSeek Spark Attention, que es la última innovación que hicieron en DeepSeek 3.2, que pues, bueno, de eso vamos a hablar respectivamente en cada una de sus secciones, entonces pues eso es básicamente de lo que se va a hablar y pues espero que el video esté bien seccionado para que cada parte esté bien definida. Entonces empecemos. Por el lado, pues voy a dar un pequeño resumen de lo que es el modelo de DeepSeek, que básicamente funciona como base para todo lo que vamos a ver el día de hoy, que es DeepSeek V3, ¿sí? No es tanto DeepSeek R1, que fue el que generó el revuelo en su momento y que logró bajar las acciones de la compañía de Nvidia, sino que esto es más el modelo base que fue entrenado como 3 meses antes de que pasara lo de R1. Y bueno, básicamente DeepSeek V3 es, como manera de resumen, es un modelo Micros Expert, o por división de expertos que ya veremos, de 671 billones de parámetros con solamente 37 billones activos. Es decir, tenemos un modelo grande de 171 billones, pero que solamente necesitamos tener 37 de estos activos pues, para poder procesar todos los tokens y tener respuestas. Lo cual lo hace bastante óptimo. Hoy en día ya es muy normal ver este tipo de modelos, pero en su momento este era una de las apuestas más grandes que se ha hecho por parte de una compañía open source. Que sepamos, pues. Segundo, pues otra de las innovaciones, como les dije, es el Multi-Latent Attention, que lo explicaremos en su momento, y DeepSeek Mode, ¿sí? Que es básicamente la base de este modelo grandote que solamente activa estos parámetros de aquí, que vamos a hablarlo dentro de poquito. ¿Sí? En este caso, pues, como lo dice, más que todo, su presentación, pues, esto es más una ampliación de lo que era el modelo de DeepSeek V2 que estaba acá, que fue donde probaron todo este conjunto de innovaciones y pues básicamente todo esto es una recompilación de lo que vino siendo el año 2024. DeepSeek V3 solamente requirió 2.788 millones de horas de H800 de GPU. ¿Eso a qué es equivalente? Bueno, eso es equivalente más o menos a unos 6 millones de dólares. Pueden buscar la conversión. Más o menos la hora de un H800 GPU son $2. Entonces, pues hacer el cálculo con cada una de estas, lo cual es mucho dinero. Claro que es mucho dinero, pero pues tengamos en cuenta que más o menos OpenAI y ese tipo de compañías están gastando en sus modelos tanto de 50 a 100 millones de dólares en solamente en crear un solo modelo, pues digámoslo
ya listos para que la gente lo utilice. Entonces, hay que tener en cuenta pues que a lo mejor DeepSeek no solamente está contando las horas de GPU, no está contando las horas tanto de sus ingenieros ni de los experimentos previos para poder obtener el modelo que a lo mejor las otras compañías están teniendo en cuenta a la hora de sus reportes. Pero bueno, lo que quieren decir ellos es que DeepSeek es un modelo muy eficiente y pues que compite, como lo podemos ver aquí, que compite con otros modelos tanto open source, o sea, vence los modelos open source, perdón, y alcanza performance en su momento a lo que eran los modelos closed source, que esto fue hace un año y es increíble que los modelos que vamos a ver se sienten súper viejos. Bien, entonces ahora sí podemos empezar un poco con lo que es la primera sección que era el Mixture of Experts. Entonces, para poder entender lo que son los modelos Mixture of Experts, pues tenemos que entender la base fundamental que son las redes neuronales. ¿Sí? Creo que al momento de construir esto ya subí un video sobre Moon y en el video de Moon pues introduzco de manera más concisa lo que son las redes neuronales, entonces te recomiendo que lo vean pues para poder entender. Pero lo que quiero destacar de las redes neuronales, primero, pues son algoritmos matemáticos como lo pueden ver que se basan en los nodos o estas capas que lo llamamos neuronas que también pueden ser otro tipo de activaciones, pero bueno, de momento llamémoslo solamente neuronas, que lo que hacen es hacer transformaciones lineales sobre los datos, ¿sí? Transformaciones lineales, como lo pueden ver aquí, utilizan también capas de activación y bueno. Y el objetivo es procesarle la entrada para obtener una salida. En el caso de perros o gatos, pues uno entrena estos parámetros, como pueden ver, M, y B para convertir estos datos en una salida que la red entienda que sea un identificador de perros y gatos, ¿sí? Eso es básicamente lo que hace y eso lo hace a través del algoritmo de backpropagation que va modificando estos parámetros hasta obtener la salida deseada. En el caso de los modelos de lenguaje es lo mismo, solamente que en lugar de especificar perros y gatos estamos especificando tokens. Es decir, a partir de ello un contexto como lo presentamos DeepSeek P3, la siguiente palabra que yo iría predecir sería a strong, bueno, en este caso a. Entonces toma esto como contexto y empieza a clasificar dentro de todo un vocabulario de 12.000 palabras, digamos así, o de más, ¿sí? La siguiente palabra que iría a, después toma otra vez este contexto y clasifica la palabra strong y así mismo va por cada uno de esos, ¿sí? Entonces hay que hacer la distinción de lo que, para entender qué son las capas de división de expertos o mixture of experts, o mezcla de expertos, que no sé cómo se traducirá. Eh, ya verán por qué les digo división de expertos. Hay que entender lo que es un modelo denso primero. Cuando nosotros tenemos una red neuronal, ya sea un modelo de lenguaje, un codificador, lo que sea, normalmente lo que hacemos es tenemos una entrada, que pueden ser las palabras, puede ser la imagen, puede ser lo que sea, y cuando nosotros tenemos eso, vemos que cada una de estas operaciones que nosotros tenemos aquí puestas, toca hacerlas, ¿sí? Eso toca hacerlo porque la red fue entrenada para que cada que le llegue estas entradas, cada una de estas neuronas, cada una de estas neuronas que tienen esta forma, tienen que ejecutar las operaciones matemáticas que tienen para llegar a obtener la salida. En el caso del transformer, como podemos ver acá, pues en este caso solamente toma las entradas, las pasa a un plano vectorial y les añaden en este caso una información posicional y pues va generando cada uno de estos y va poniendo en cada una de estas, va haciendo las operaciones, ¿sí? Lo que quiere decir cuando yo digo un modelo denso, un modelo tradicional, digámoslo así, es que cada una de estas operaciones tiene que hacerse sí o sí, ¿sí? Se hacen, o sea, tú pones la entrada y todas van a activar, todas van a hacer algo y todas van a generarme un resultado como tal. Y yo todos esos resultados los voy utilizando para procesar. Es decir, todas las operaciones se hacen. Cuando hablamos de mezcla de expertos o edición de expertos, lo que hacemos es en lugar de hacer todas estas operaciones que podemos ver sobre todo en esta capa que es la FN o la Forward Network o el MLP, lo que hacemos es, ok, ya no necesitamos como tal este Forward Network grande, porque es aquí donde está la mayoría de los parámetros siempre. Y lo que ahora lo necesitamos es hacer ese tamaño total lo vamos a dividir en pequeñas redes, ¿sí? Pequeñas feedforward networks, como lo podemos ver aquí. Y a medida que vamos pasando los datos, voy a decir, ok, supongamos, esta grandota la dividimos en cuatro, ¿sí? Cuatro que son similares, pero pues obviamente hacen diferentes operaciones. Y lo que yo hago es, ok, de estas cuatro solamente voy a activar dos de estas. ¿Sí? Entonces cada uno de los tokens, cada una de las palabras, cada una de mis entradas, en lugar de ejecutarse las cuatro, como lo haría en este, ay, perdón, en este de acá solamente se ejecutaría en dos de estas o en las que nosotros forcemos al modelo a que tiene que hacerlo. Para que me entiendan. Cuando llega la entrada, yo pongo la entrada aquí, aquí, aquí y tengo que realizar todas estas operaciones. ¿Sí? Aquí solamente
a través de un router, que ya explicaremos que es bien este router, la entrada solamente iría o aquí o acá, pero no iría ni a esta ni a esta. Es decir, que solamente en este caso podemos decir que dos expertos se activaron de los cuatro, ¿sí? En este caso, esta misma capa que tenemos, ¿sí? Que se transformó en estas cuatro chiquitas, se convirtieron en cuatro expertos. Y yo aquí estoy forzando al modelo a que solamente utilice dos de esos expertos. Esto es básicamente lo que quiere decir el Mixture of Experts, ¿sí? Divido la Feedforward Network en varias Feedforward Network chiquiticas, bueno, chiquitas no, más pequeñas que el original, y paso mis tokens o paso mis entradas a partir de los expertos seleccionados que son dados a partir de un módulo que se llama el router, que ya como les digo lo veremos más a detalle. Entonces, bueno, una duda que hay que... Vamos a borrar. Esto ya es directamente sacado del paper de DeepSeek Mode en 2024, donde ellos discuten esto. Esto no es una innovación de DeepSeek. Realmente esta arquitectura de Mixture of Experts existe desde hace bastante tiempo. De hecho, creo que el primer paper que menciona algo parecido a esto o que menciona la creación de esto viene desde 2017. O sea que realmente esto no es una innovación. ¿Qué hicieron? O bueno, ¿qué hizo DeepSeek? Experimentó con las capas Mixture of Experts o mezcla de expertos, y lo que hizo fue llegar a tres conclusiones o tres experimentos donde ellos escogieron uno que se llama que es el experto compartido, ¿sí? ¿Qué pasa? Listo. Ya entendemos un poco, espero esto haya quedado claro, que nosotros tenemos este módulo de red neuronal que básicamente se divide en varios expertos o en varios módulos, digamos así. Entonces, tenemos este que es el normal, ¿sí? Entonces, antes de empezar, pues primero tenemos un router. ¿Cuál es el papel del router? Que esto lo vamos a ver en cada uno de esos. Como tenemos varios expertos, como tenemos varios módulos, tenemos el módulo uno, el módulo 2 y el módulo 3, tenemos que enseñarle a la red qué módulos tiene que usar cuando llegue la entrada. Es decir, la idea es entrenar a la red para que a partir de una entrada, que es un token o un conjunto de tokens, no, perdón, un token, sí, qué módulos tiene que utilizar para ese específico token, ¿sí? Entonces lo que nosotros hacemos es entrenar un router, ¿sí? Que es básicamente este parámetro que cuesta este módulo que ven aquí. Entonces, la entrada llega y va a pasar por este router, y este router va a sacar una clasificación de cada uno de estos módulos. Es decir, supongamos que llegó un token, en este caso llegó una entrada, y este router va a decir, ok, para este token específico, el módulo que me rankea, por ejemplo, para este token va a ser el módulo 2 y después también puede ser el módulo, no sé, el módulo 4 supongamos, y el módulo 3 va a ser el uno. Entonces, lo que está haciendo es clasificar para esta específica entrada qué módulo es el experto o el módulo correcto para procesar ese token, ¿sí? Entonces, lo que aquí hacemos es, con este parámetro que llama el K, seleccionar los módulos que necesitamos. Es decir, este solamente K es igualado, entonces solamente seleccionaríamos los primeros dos módulos. Entonces nuestra entrada, supongamos nuestra entrada H, sería procesada por el módulo 2 y por el módulo 4 que está por acá oculto, ¿sí? Y al final, pues lo que hago es, a partir de estas entradas, pues lo que hago es combinar las dos salidas de los módulos, pues para obtener mi salida final y pues ya obtener mi salida total de esta red. Eso es básicamente lo que yo estoy haciendo en, en, en este tramo. Entonces lo que yo hago es entrenar un router que va a clasificar o me va a decir para cierta entrada qué módulo corresponde y cuál debo de usar. ¿Cuántos módulos tengo que tener yo? Los que yo quiera. Sí, en este caso yo puedo decidir cuál va a ser la cantidad de módulos y cuál va a ser la cantidad de módulos que por entrada me va a procesar. Es decir, este K es el que yo entreno. Entonces el router tiene la única tarea de rankearme cada uno de los módulos para una entrada específica. Entonces, supongamos, tenemos un hola, ¿sí? Una palabra, en este caso sería un token que llama hola. Entonces, para el hola me va a hacer un top de cuáles son los módulos para procesar este hola, ¿sí? Puede ser uno o pueden ser varios, ¿sí? La idea es definir cuántos quiero. Entonces, yo puedo dividir esto en 100 expertos y yo le voy a decir que activen 50. Entonces, va a ser el top 5, va a ser el top 100, perdón, porque siempre va a ser el top de cada uno de los módulos. Y me va a decir los primeros 50, y este hola pues se pasaría por los 50 módulos. En este caso, pues uno quiere reducir este número para ser más eficiente. ¿Por qué es más eficiente? Pues porque ya no tengo que ejecutar toda la red, sino que tengo que ejecutar pedazos de la red. Entonces, por eso es este tipo de modelos. Se puede decir que es un modelo muy grande, pero que solamente necesitamos
la capacidad para ejecutar un modelo pequeño. ¿Sí? Eso es básicamente lo que hacemos aquí. Espero haya quedado claro estos conceptos. Y bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Sí? Eso es el MOV como tal, la teoría como tal de la división de expertos. Y ahora tenemos tres tipos de división de expertos. ¿Sí? Por un lado, tenemos la división de expertos, digámoslo, convencional, que es la que ellos llaman, que simplemente toma los primeros dos módulos para hacer la división o para hacer el procesamiento del token o de la entrada específica. ¿Sí? Entonces va siempre a seleccionar dos expertos. En este caso hay una segunda que llama el Fine Grained Experimentation, que esto ya lo vemos mucho más en los modelos de hoy en día, ¿sí? Que es básicamente, aquí ya los dividí, pero supongamos que la división que yo hice fue pequeña, ¿sí? Fueron de apenas n igual a 10, ¿sí? Sí, de n igual 10 o no, digámosle 20, ¿sí? Digamos que es una división grande, pero no tan grande, ¿sí? Pero bueno, en este fine grain lo que quiere decir es que vamos a dividirlo aún más. Es decir, si este fue n igual 20, pongamos que este va a ser un n igual a 200. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué me genera? Esto me genera que los módulos, que estas pequeñas redes MLP Feed Forward Networks van a ser más pequeñas, pero voy a tener muchas redes, o sea, voy a tener muchísimos módulos. Y esto en parte es bueno porque así puedo dividir y puedo tener, digámoslo, un módulo gigante, porque pues, si yo divido esto es como si tuviéramos un módulo aún más grande, o sea, tuviéramos un módulo aquí gigante, pero como voy a hacer solamente la selección del top 4 en este caso, pues eso me va a corresponder a que puedo tener mucho conocimiento dividido. Entonces, cada que me llegue una entrada, voy a tener más conocimiento por un menor costo de cómputo, ¿sí? Porque al final solamente estamos ejecutando ciertas operaciones y no toda la red. Eso es básicamente lo que quiere decir el Fine Grained Expert, pero esto ha sido un problema. ¿Sí? De pronto hoy en día ya ha solucionado muchos los problemas que tenían, pero en su momento, tanto en los años 2023, 2024, eso era un problema grande, porque no había forma de equilibrar cada uno de estos módulos. Entonces uno no trata de dividir tanto estos módulos, sino que uno trataba de tener de pronto no 200, sino algo más equilibrado como 20, 30, 40 y hacer una división pues, de 2, 3, 4 expertos. Sí, porque es más fácil equilibrar la carga computacional y eso es un problema de entrenamiento más que todo. ¿Por qué un problema de entrenamiento? Porque en el entrenamiento normalmente el router, ¿sí? Cuando está entrenando, siempre selecciona los mismos módulos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, siempre selecciona el 1, el 4 y el 3, pongamos. Ah, bueno, hay otro más, este, ¿sí? Entonces yo siempre selecciono esto, entonces realmente los que están entrenando y los que están adquiriendo conocimientos son estos, pero tengamos en cuenta que tenemos, supongamos que nosotros estamos seleccionando 4 y tenemos 200, o sea que están quedando 196 expertos sin hacer nada y sin entrenarse, básicamente quietos, ¿sí? No están entrenándose y por lo tanto están siendo inútiles, por lo tanto solamente estamos teniendo el conocimiento de estos 4 y eso es un problema, ¿sí? Ellos de hecho dan una solución bastante equiparante en este paper de DeepSeek, entonces por eso esa arquitectura no era muy usada, ¿sí? Y hoy en día es muy usada porque ya se ha logrado arreglar muchos de estos problemas, pero pues entrenar antes es dar un dolor de cabeza. Todo lo que ellos proponen, y esto sí ya es lo que viene parte de la innovación de DeepSeek, esto sí es ya directamente DeepSeek, es voy a tener un experto compartido, ¿sí? Es decir, cuando yo llego aquí con mi entrada, ¿sí? Voy a tener un experto que siempre va a estar activo, es decir, el experto uno en cada una de las entradas, independientemente de cuál sea, siempre se va a activar, ¿sí? O sea, siempre mis tokens, mis tokens van a entrar por aquí y se van a sumar a la salida. Y después pues hago el top, en este caso el top 3 y escojo los siguientes módulos que van a procesar mi token, mi entrada y pues estos van a utilizar pues esos módulos, ¿sí? Entonces ya pueden variar, ya pueden ser del 2 hasta el 2n, dependiendo de cuánto sea n. Pero pues este módulo siempre va a estar activo. Específicamente ellos hablan de uno o dos expertos activos siempre, o expertos compartidos, como lo dice acá. Y el resto pues son los expertos que se seleccionan a partir del router. ¿Sí? Entonces es básicamente una de las innovaciones que tiene DeepSeek, que es las capas de división de expertos, básicamente. Lo vamos a llamar así de momento. No sé si está bien traducido, pero pues es como lo vamos a llamar. Y pues como les mencioné, pues más en el paper pues hablan de cómo hacer un balance de expertos. Esto básicamente lo que busca es cuando yo estoy entrenando haciendo el backpropagation, cómo hacer para que cada uno de estos módulos que yo voy a tener por aparte se entrenen, ¿sí? Porque este siempre va a entrenar porque este siempre va a pasar, entonces este siempre va a tener un error que corregir, pero el resto tienen que entrenarse.
Entonces, pues eso es algo que ellos comparten acá, que no voy a explicar porque ya eh, se nos, se nos aumenta mucho el tamaño de este video, que no es lo que quiero evitar en este momento. Pero pues bueno, si quieren un día podemos hacer un video completo solamente de esta para ver pues cómo funciona este tipo de entrenamiento. ¿Sí? Pues que ellos hablan sobre device, porque pues recordemos que aquí tenemos diferentes GPUs que van a entrenar el modelo, entonces toca esparcir todo esto en la GPU, entonces pues toca tenerlo en cuenta y pues el expert level, ¿sí? Pues que tocaría ver, pues, pero pues bueno, aquí básicamente tienen en cuenta para equilibrar el entrenamiento de cada uno de estos módulos, ¿sí? Que eso es algo que, como les mencioné, es bastante complicado, pero pues que sí que ha logrado manejar y ha logrado innovar en este campo. Siguiendo pues con las innovaciones que presentó DeepSeek, una que sí es propia de ellos es el MLA, que lo vamos a explicar ya mismo. El Multi-Latent Attention fue introducido por primera vez en DeepSeek V2, ¿sí? Que fue la segunda iteración de su modelo. ¿Sí? En este caso ya tenían en cuenta lo que les mencioné ahorita del Mixture of Expert y lo que hicieron fue introducir, en este caso, el Multi-Head Latent Attention. Para entender el Multi-Head Latent Attention voy a dividirlo en tres partes, perdón. Primero, tenemos que entender qué es el multi-head attention, pues para repasarlo un poco. Y segundo, tenemos que ver un problema de las redes neuronales que es el cómputo, ¿sí? Pero un cómputo en inferencia, ¿sí? Un cómputo cuando yo ya estoy sirviendo el modelo ya entrenado. Por el lado de la atención, pues para los que no entienden un poquito del transformer, aquí les pongo una introducción muy básica. Yo tengo algo que se llama tokens, que en este caso son, digámoslo, palabras, aunque en su definición completa no son palabras, son un conjunto de caracteres que no necesariamente tienen que ser palabras. O sea, esto podría ser un token y esto también podría ser un token, pero por simplicidad, para esta explicación, son palabras, ¿sí? Solamente quiero que tengan en cuenta de que en realidad, cuando uno ya va a entrenar modelos, no, esto no son palabras, son eh, caracteres unidos, ¿sí? Que no necesariamente tienen que ser palabras. Estos, antes de, cuando ya están aquí como en X, yo lo que hago es convertirlos en vectores, ¿sí? Porque pues las palabras necesito convertirlos en algo que la red neuronal sea capaz de entender y uno de los puntos más válidos es convertirlo o pasarlas a un espacio vectorial para sacar características a través del producto punto, que es el que realizamos acá. Es una introducción muy rápida y podemos profundizar un poco más en el transformer, pero pues realmente solamente quiero que estas palabras se convierten en números, en un valor numérico que va a ser un vector de n dimensionalidad, ¿sí? Va a ser un vector grande, es lo que quiero que tengan en cuenta. Entonces, pues cada una de esas palabras es un vector. Después, lo que yo hago es tomar estos vectores que ya podemos, en lugar de tomarlos como vectores individuales, pues simplemente podemos tomarlo como una matriz, ¿sí? Porque al final lo que tengo es una matriz. Y esto lo voy a convertir y lo voy a multiplicar por unas matrices que son unas proyecciones que me van a generar tres conjuntos de datos. Van a generar los queries, los keys y los values, ¿sí? Esto me convierte en, digámoslo, tenemos una matriz que corresponde a nuestro set de palabras y lo que yo hago es convertir esa matriz en tres matrices diferentes, diferentes a partir de la misma, ¿sí? O sea, todos vienen de esta misma que es la entrada, las convierto en la matriz de queries, en la matriz de keys y en la matriz de values. Una vez yo tengo ya cada una de estas, pues que se puede ver representado aquí como estas operaciones, que es que básicamente W, independientemente de la nomenclatura, es una matriz de pesos que lo que hace es proyectar la entrada X a o una representación diferente de su matriz, ¿sí? Entonces lo que yo hago aquí es que ya con esta matriz Q, K y B realizo la operación de la tensión, ¿sí? Esto básicamente ¿qué hace? Pues hace el producto punto entre Q y K, en este caso K transpuesta. Esto es un valor de normalización dependiendo de la dimensionalidad de esta matriz X. Y lo que hago al final es hacer una operación softmax y una operación P. Y pues esto es básicamente la tensión. En realidad lo que nosotros estamos haciendo es algo que llama multi-head attention. Es decir, esto que estamos haciendo lo estamos haciendo varias veces. O sea, estamos teniendo, digamos, los varios módulos que están haciendo la misma operación en paralelo. O sea, tenemos esta y tenemos esta y tenemos esta. Entonces tenemos una cantidad de operaciones que están en paralelo de la misma entrada, pero digámoslo con una representación diferente de los query keys and values que se divide pues en lo que nosotros llamamos cabezas, que básicamente están en estas operaciones que al final se concatenan, ¿sí? Se unen y obtenemos pues como tal la salida, ¿sí? Eso es básicamente lo que es el multi-head attention. Esta es la atención, o sea, esta operación que les expliqué es la atención y lo que es el multi-head es hacer la misma operación dividido pues en varios módulos o en varias cabezas y al final pues lo que hago es concatenar o unir las respuestas y pues ahí es donde ya tengo todo, pues toda mi
mi salida deseada de la atención. Esto lo hago porque, pues como puedo aprovechar un poco la paralelización de las GPUs, que es básicamente hacer operaciones en paralelo, o sea, hacer operaciones a la vez, pues aprovecho pues para cambiar representaciones de la misma set de palabras, de los mismos datos, y ya. Sí, entonces, pues espero haya quedado claro. Vamos a ahondar más en la atención, pero pues como les digo, no es el caso. Y un problema a la hora de yo ejecutar modelos es que cuando yo, creo que en esta gráfica lo podemos ver mejor, de momento, pues ignoremos esto. Sí, esto todavía no va. Como yo tengo estas matrices, bueno, mirémoslo acá. Como yo tengo estas matrices, supongamos que yo estoy analizando la palabra The American flag is red and white, bueno, white and red. Sí, is red, white and... Bueno, ok, aquí sí estoy analizando una frase, que es lo que está haciendo la atención, que está haciendo es marcar esos scores. Recordemos pues como Q y K realmente son la misma entrada, solamente que representada en un espacio diferente, pero lo que está haciendo es como esta tablita, que básicamente está haciéndome unos scores que es, pues, dependiendo de cada palabra, pues qué tanta relación tiene entre ellas, ¿sí? O sea, está comparando como D con American, D con Is, D con Red y todo eso, ¿sí? Entonces, utilizando eso, pues yo voy generando mi matriz de atención. ¿Qué pasa? Si yo aquí añado, o sea, si yo llego a añadir una palabra nueva, como no puede ser The American flag is red, white and no sé, se no recuerdo cuál es, and blue, creo que es. Entonces, por ejemplo, si yo añado blue aquí, si yo añado la palabra blue, pues la añado también aquí, sería blue. Y en esencia, lo que estoy haciendo es añadir una nueva fila y una nueva columna a esta matriz, ¿sí? Entonces lo que quiero que vean es que primero el modelo cada que va a generar una nueva palabra tiene que releer todo esto. Y cada que yo voy añadiendo una palabra, pues esta matriz, si ven, se le va añadiendo una columna y una fila. Si yo sigo añadiendo, pongo con tu color, si yo sigo añadiendo filas y columnas, pues podemos ver que esta matriz sigue creciendo. ¿Y qué tanto va a seguir creciendo si yo sigo haciendo el mismo proceso una y otra y otra y otra y otra y otra vez? Pues para los que saben un poquito de matemáticas, pues sabrán que el cuadrado, o bueno, esta matriz de atención está creciendo cuadráticamente. Es decir, este tamaño, o sea, el tamaño del bloque está creciendo de forma cuadrática, ¿sí? Pues porque vemos que estamos añadiéndole una columna y una fila, ¿sí? Eso lo que nos lleva es a que, en este caso, tengamos un problema de cómputo, porque cada vez vamos a requerir el cuadrado de operaciones para generar un nuevo token. Y pues ya hablamos de que hoy en día los modelos pueden procesar más de 100 millones de tokens, perdón, 100 millones no, 100 mil tokens, pues ya vemos que la cantidad de operaciones que requiere para poder hacer eso sería inmensa, ¿sí? Es una cantidad de operaciones bestial, el cual pues no cualquiera es capaz de eh, proveer pues un cómputo necesario para ejecutar eso, ¿sí? Entonces pues eso es un problema y es un problema que se puede arreglar. ¿Cómo se puede arreglar? Bueno, aquí les voy a presentar o les voy a dar una pequeña introducción de lo que es el KV Cache, ¿sí? O el KV Cache en español, ¿sí? Como les dije y como les mencioné, uno genera los queries, genera los keys y genera los values, ¿sí? Que es básicamente pues las operaciones que vimos hace poquito. Y pues aquí se puede ver mejor. O sea, aquí los keys, pues como son las mismas matrices, pues yo la transpongo y genero pues esta matriz nueva. Y lo que yo hago es hacer la operación pues para obtener esta matriz que tenemos acá, que es la matriz de tensión, ¿sí? Es el resultado pues de multiplicar Q y de multiplicar K, como lo podemos ver aquí. Pero básicamente lo que les mencionaba acá corresponde a esta operación. Obviamente aquí no estamos teniendo en cuenta el software ni nada de eso, pero entonces, ¿qué pasa? Yo les mencioné, o sea, cada que estamos haciendo, o sea, cada que queremos añadir una nueva palabra, como les dije aquí en nuestro ejemplo, por ejemplo, aquí que queríamos añadir blue, ¿qué corresponde a que nosotros añadamos blue? Corresponde a que nosotros añadamos un nuevo vector, en este caso, ¿sí? Este vector yo lo que hago, pues, es añadir, o sea, cuando yo añado un nuevo vector, pues lo que hace esta matriz es incrementar e incrementarse acá, ¿sí? Porque lo añadí, entonces pues tengo que añadírselo a cada una de estas matrices. Eso es básicamente lo que estamos haciendo acá. Pero primero, una cosa que puedo montar es que, si se fijan, cuando nosotros añadimos este que están acá, no van a cambiar, ¿sí? Porque estos simplemente los embeddings que ya teníamos guardados,
¿sí? Entonces, en esencia, si yo añado esta nueva palabra, las matrices, tanto de Q como de K como de V, se mantienen iguales. O sea, realmente yo no necesito volver a calcular todo esto, sino que yo realmente necesito calcular a la nueva y añadírselas a esta, aquí y acá. Entonces, en esencia, yo no necesito por qué estar haciendo lo mismo cómputo y cómputo tras cómputo tras cómputo. Esto simplemente lo puedo guardar, ¿sí? O sea, yo puedo guardar, esto lo puedo guardar en memoria, lo puedo guardar en memoria y lo puedo guardar en memoria, ¿sí? Ahora, otra cosa que sería importante tener en cuenta, que no puedo guardar porque esto es un desastre. eh, Otra cosa que yo tengo que tener en cuenta es que, como les dije, la operación de Q y de K me generan esta matriz cuadrada. Así que a la final, si yo añado una nueva palabra, lo que yo quiero es añadir una nueva fila y una nueva columna. Pero si nos fijamos, lo único que yo necesito para generar esta operación es simplemente el nuevo query, ¿sí? O sea, este nuevo query que yo generé. Y lo que necesito es K para generar esto, ¿sí? Porque yo esta le voy a multiplicar con K y me va a obtener mi columna y, perdón, mi columna y mi fila. O sea, lo que quiero decir es que lo único que yo necesito para calcular, para que en este mapa de atención yo tenga mi nueva salida, o sea, mi nuevo cuadrado con la nueva palabra, que en este caso sería blue, es simplemente la query, ¿sí? La query proyectada y toda la matriz de K que ya teníamos, más el nuevo case, ¿sí? O sea, todo esto es lo que yo necesito, pero yo no necesito esto, o sea, esto yo no lo necesito, porque esto ya está, o sea, esto ya está ejecutado, o sea, esto realmente, esta matriz no va a cambiar. O sea, esta matriz no, pero que luego toca aplicar softmax y ahí sí va a cambiar. O sea, esta resultante, o sea, esta acá sí va a cambiar. Pero esta que está en un inicio, que solamente Wicca, no va a cambiar. O sea, estos valores de acá, estos no van a cambiar, estos van a permanecer igual. Entonces yo con esta operación y con esta matriz, yo puedo hacer la operación para completar mi nueva matriz de atención y ya luego hacer todo este proceso y acá multiplicarla. Entonces lo que quiero decirles es que no es necesario guardar estas tres matrices como tal en memoria, sino que yo la necesito guardar K, ¿sí? O sea, necesito guardar todo, necesito guardar todo lo que es un verde. O sea, necesito guardar esta matriz y necesito guardar esta matriz en memoria, ¿sí? Y pues Q la puedo desechar porque realmente no la necesito, o sea, no es necesaria. O sea, esta no es necesaria. O sea, esta no la necesito. Solamente necesito el nuevo query. Pero el nuevo query se va añadiendo acá. Bueno, el query solamente lo necesito y ya lo voy utilizando en ejecución. Mientras que los otros sí necesito guardarlas en memoria. Esto se conoce como el KB cache, ¿sí? Que es guardar estas matrices en el caché para reutilizar, perdón, porque los valores que tenemos pues no van a cambiar, ¿sí? O sea, estos valores que ya tenemos calculados no van a cambiar, solamente necesito ir añadiendo nuevos valores. Y pues las queries no necesito almacenarlas porque ya directamente esto no va a cambiar, entonces necesito la nueva representación. Pero solamente necesito guardar en este caso, necesito guardar los key y los values. Ya, eso es básicamente lo que quiero decir. Estos se guardan en memoria y ya pasamos, ahora sí, ya podemos ver esto, que ya pasamos, ya aquí ya pasamos de tener un cómputo que va creciendo, o sea, un cómputo que va creciendo al cuadrado a tener un cómputo que es completamente lineal. Si guardamos estas, cabe, ¿sí? Estas matrices cabe en memoria. Entonces, eso es lo que quiero explicarles con el KB cache. Espero haya quedado claro. Pero esto viene a un costo. Entonces, ya que no necesitamos hacer la misma cantidad de operaciones, sino que va creciendo de manera lineal, pero hay un problema y es que esto va creciendo. Obviamente esto hay que guardarlo en memoria y esto pesa. ¿Qué tanto pesa? Bueno, y tenemos en cuenta pues, que hoy en día la mayoría de modelos tienen pues, una capacidad de 100.000 de más tokens. Pues podemos ver que si guardáramos todos los tokens en memoria, pues correspondería a 400 gigas. Ustedes me dirán, bueno, pues que tienen centros de cómputo, ellos pueden almacenar. Sí, pero recordemos que estos modelos no lo utiliza una sola persona y no que lo utilizan muchas personas. Entonces realmente hacer este cache, de guardar todas estas cosas en memoria, a la final arregla el problema de la ejecución de tareas que necesito ejecutar con la GPU, pero me pone otro problema que es la cantidad de memoria que necesito tener para guardar todos los tokens en, en memoria, ¿sí? Para tener todo esto en memoria.
Una vez explicado esto, ahora sí podemos hablar de la innovación de DeepSeek. Aquí pueden ver un poquito lo que es la conversión de esto para llegar a estos valores de 400 gigas. ¿Sí? No lo voy a explicar por porque ya alargarme demasiado. Pero lo que quiero explicarles es que DeepSeek se le ocurrió algo muy interesante que es el Multi-Head Latent Attention. Entonces la idea es, este es el gráfico oficial, realmente es muy difícil, o bueno, no sé si lo vayan a entender, porque aquí tenemos conceptos de rope y todo eso. Pero bueno, básicamente tenemos un gráfico como el de ahorita. O sea, además, si quieren, hagamos una copia pues, para que lo comparemos y veamos pues, cuáles son las diferencias. Tenemos el mismo gráfico de ahorita, solamente que cambiamos algo. En redes neuronales podemos hacer algo que es una compresión dinámica de las matrices. Es decir, yo entreno una red neuronal para que comprima una matriz. O sea, es decir, yo tengo, digamos, esta matriz de values, que digamos es de 9 por 64. Yo puedo decirle a la red neuronal, un ejemplo exagerado, o sea, yo puedo decirle a la red, en lugar de encuentra una representación donde este 9 por 64 sea solamente una matriz 9 por 9, ¿sí? Que lo va a hacer y después necesito que este 9 por 9 tú también puedas devolver sus valores originales de 9 por 74, ¿sí? Ustedes dirán, ¿eso cómo se hace? ¿Sí? Pues eso lo va a hacer a partir de otra de estas matrices, ¿sí? Otra matriz de pesos, ¿sí? Yo aquí paso esta matriz ya formada por una matriz de pesos, yo qué sé, pongamos WC. Sí, y este WC lo que hace es convertirme esta matriz original de 9 por 64 en un 9 por 9 y después yo le hago, digamos, un WCC, que lo que hace es convertir este 9 por 9 específico en el 9 por 64, ¿sí? Obviamente esta compresión no es libre, no es decir que yo puedo, entonces pues completámosla en 9 por 1 y el 9 por 1 me lo convierte en 9 por 64, no. Igual tenemos que tener un poquito de lógica en cuanto va a ser la compresión. En este caso, pues los reducimos de 64 a 9, pero tocaría revisar si realmente esos valores son posibles o no para que la red lo entienda. ¿Y yo por qué quiero hacer esto? Sí, es algo muy común y esto lo pueden ver en una arquitectura que se llama multicoders, que básicamente van haciendo eso y así como funcionan los modelos de difusión, que ellos utilizan un espacio latente, eso se conoce como espacio latente, que de ahí donde viene el multilatent, ¿sí? Entonces, eso es básicamente lo que está haciendo DeepSeek. DeepSeek está diciendo, ok, estas matrices, esta matriz, ¿sí? Convirtamos este 7 por 7168, que es la dimensión de los vectores de cada una de las palabras, a solamente 576 palabras, sí, 576, perdón, elementos de la matriz. O sea, ya no van a ser 7168, sino que va a ser 576. Y ya después, este 576 lo desconvertimos y ya lo utilizamos para que sea mis key y mis values. ¿Sí? Mis queries no importan, porque como les dije, los queries no van a estar en memoria. Los que importan son las matrices de llaves o matrices de keys y las matrices values. ¿Sí? Entonces lo que yo estoy haciendo es, esta entrada original comprímala, ¿sí? Comprímala en algo más chiquito y luego esto descomprímala, ¿sí? En entrenamiento, realmente ustedes lo que van a ver es que simplemente la red está haciendo una operación de más, está cogiendo la matriz original, la está comprimiendo y al momentico la está descomprimiendo, ¿sí? Entonces todo el tiempo comprime y luego descomprime para ya hacer todas las operaciones que vimos anteriormente. ¿Y esto en qué ayuda? En que ya no necesito guardar realmente estas matrices, perdón, yo necesito guardar esta matriz. Esta matriz no necesito guardar. Es esta matriz comprimida porque ya el modelo sabe cómo descomprimirla. ¿Sí? Entonces yo lo único que hago es guardar esto en memoria. ¿Sí? Y simplemente el modelo llega y descomprime. Entonces ya no necesito tener la matriz original K y la matriz original P, sino que tengo que tener una matriz que es mucho más pequeña que este valor. ¿Sí? Más pequeña que este, que el modelo sabe cómo desconvertirla para obtener los keys y los queries. Perdón, los keys y los values. Y ya de aquí hacer todas las operaciones que vimos. Eso es básicamente el secreto de DeepSeek. Sí, obviamente aquí tenemos que solucionar varios problemas como la información temporal de cada uno de los tokens, pero bueno, eso es un tema diferente. Lo que quiero que entiendan de la innovación del Multi-Head Latent Attention es que comprimo y descomprimo, ¿sí? Entonces, cuando yo ya, ese entrenamiento, ellos vieron que inclusive mejoraba el rendimiento del modelo ligeramente, pero ya en inferencia, o sea, como ya utilizo el modelo, ya no necesito guardar todas las matrices gigantes, sino que tengo que guardar esta matriz comprimida y ya el modelo sabe cómo descomprimirla para hacer las operaciones.
Entonces, esto es básicamente lo que nos permite es que ya cada uno de los tokens no va a pesar, cada uno de ellos va a pesar 4 megabytes, sino que va a pesar 70 kilobytes, ¿sí? Que esto para que tengamos es casi un 57x, o sea, 57 veces la reducción por token, ¿sí? O sea que en memoria voy a poder almacenar mucho, o sea, va a tener mucho más eficiente para almacenar y tener una mejor inferencia, ¿sí? Entonces, esto como tal es el Multileading Attention y espero que haya quedado supremamente claro. Sí, después de haber visto todo lo que le he explicado, que es el MUI y el MLA, ahora sí podemos pasar a lo que es DeepSeek V3. ¿Qué es DeepSeek V3? Pues ya nos queda un poco más claro. Es un modelo de división de expertos de, que tiene un peso total de 671 billones de parámetros, 671 mil millones de parámetros, con solamente 37 activos. Exactamente no recuerdo el número de la división de expertos, pero creo que eran, bueno, no, mentira, no me voy a tirar un triple, solamente tengan en cuenta pues que simplemente tiene 661 parámetros que solamente activa 37, ¿sí? Pero haberlo hecho bien. Y emplea el Multi-Latent Attention como lo vimos y el DeepSeek Mode pues que vimos en arquitecturas pasadas, ¿sí? Eso es básicamente lo que ya le expliqué anteriormente, pues es básicamente DeepSeek V3. O sea que DeepSeek V3 solamente es un reporte técnico de lo que les acabo de mencionar anteriormente, ¿sí? Otra de las innovaciones, pues que es la siguiente que vamos a hablar rápidamente, es la innovación del FP8. ¿Sí? Y pues para ello creo que voy a tener que ir a una tabla para que entiendan por qué esto es un big deal, digámoslo así. Para entender el FP8, pues puedo explicar lo que es la predicción numérica, en este caso cuando entrenamos redes neuronales. Resulta, pues que cuando nosotros, pues, ¿a qué corresponden los parámetros? Primero que todos, los parámetros de cada una de los módulos o de las capas de una red neuronal, primero que todos son valores numéricos, ¿sí? Y esos valores numéricos pues van almacenados, en este caso, tanto en el disco duro como en la RAM o en la VRAM de la GPU, ¿sí? Dependiendo de dónde esté más el entrenamiento. Entonces, pues dentro del sistema binario que utilizamos en los computadores, pues hay una precisión, es decir, qué tanta resolución, qué tanto valores numéricos puedo tener yo pues, de estos valores. Entonces, tenemos la típica que es una predicción, puede ser un poquito más arriba, 64 bits. En este caso tenemos una que se llama FP32, pues que tienen estos, que les corresponde los primeros bits a estos datos, pues que no voy a entrar en una explicación súper técnica de qué corresponde cada eso. Lo único que quiero es que en FP32 pues corresponde a esta resolución de datos, pues que ya vamos a ver a cuánto corresponde. Y a medida que yo voy bajando, pues este tamaño que vemos tanto en la predicción como en el rango, pues se va disminuyendo. Por ejemplo, en FP16 puede ser menor que en FP32, pues, porque vamos disminuyendo el número. Bueno, BF16 es un formato similar a FP16, bueno, similar en el sentido de la cantidad de bits. Pero pues vemos que hay cambios en el rango y en la precisión. Entonces, pues vemos que el formato, el valor numérico de un dato específico, que ahí te lo vamos a ver con ejemplos con pi, pues va a cambiar dependiendo de la precisión. Evidentemente, entre más arriba esté la precisión, más exacto va a ser el valor, pero también necesitamos más bits, o sea que necesitamos más almacenamiento pues, para tener cada uno de los datos. En esencia, la predicción es importante porque lo que nosotros queremos cuando entrenamos una red neuronal es esta curva, ¿sí? Nosotros queremos, es un error, que como explicamos en otro video, es que el error disminuya, ¿sí? Y eso lo conseguimos a partir de que tener una predicción exacta. Si nosotros tenemos un rango numérico en el cual el aprendizaje no es óptimo, no nos deja aprender, en lugar de verse así, pues vamos a ver que esto va a tener unos picos e inclusive vamos a ver que ni siquiera va a empezar a converger. Cuando digo converger, es que empieza a reducirse el error y que tienda a llegar a cero, como podemos ver en este caso está en 1.3, pues idealmente eso sería para que llegue a cero. Este es un modelo de lenguaje que se llama Química 2, que es de un trillón de parámetros, y pues vemos que aquí esta es una muestra de un entrenamiento súper estable. Y pues como les mencioné, pues cuando tenemos un formato que es el incorrecto, un formato que no es suficientemente preciso para lograr un entrenamiento, pues como vemos en estas curvas azules, podemos ver que el entrenamiento pues eh, puede ir mal, ¿sí? Puede ir a no aprender o a tirarnos todo el modelo, ¿sí? Y pues esto en compañías súper grandes como DeepSeek, OpenAI, Kimi, Mucho AI, Google, etcétera, es muy importante porque pues esto corresponde a dinero, ¿sí? Porque recordemos que cada uno de estos steps, cada uno de estos, cada uno de estos puntos cuesta mucho dinero, ¿sí? Porque estamos utilizando mucha energía de las GPUs y pues estamos
sí, estamos utilizando la energía pues que cada uno de estos dispositivos necesita para ejecutar y encontrar uno de los parámetros y pues si no encontramos un parámetro estable pues vamos a ver estas curvas y esto es dinero perdido, ¿sí? Entonces por eso es importante la precisión. ¿A qué quiero llegar con esto? A que la mayor precisión que podemos obtener es FP32, creo que aquí, FP32, y a medida que yo voy reduciendo, por ejemplo, pi, que este por lo menos 314, 15, 927, pues tiene un error muy pequeño, o sea, el error con el número real pues es bastante pequeño, pero a medida que voy bajando el formato, pues ya vemos que FP16 ya es solamente 314, 0625, aquí ya vemos que desde aquí, desde después del 14 ya empezamos a ver un valor diferente y pues si seguimos bajando, como por ejemplo FP10, FP8, pues ya vemos que es un valor inclusive 3 a 3 a 314. Entonces es un valor muy malo. Pero, y aquí donde viene la contraparte, pues si vemos cómo es el valor binario, pues vemos que esto tiene muchos, o sea, tiene muchos valores, por decirlo así. Mientras que viene en FP8. FP8 es muy pequeño, entonces a partir de este error, o sea, la consecuencia de este error, una de las ventajas es que el formato o el parámetro o el número es mucho más pequeño, o sea que requiere menos espacio, tanto en memoria, sí, como en memoria dinámica, como en memoria de almacenamiento. Entonces, pues la ventaja. Y últimamente el hardware, específicamente el hardware NVIDIA, se ha vuelto muy bueno porque evidentemente con los números más pequeños se pueden hacer las operaciones mucho más rápido. Entonces, en formatos FP8, en formatos FP16, pues las operaciones suelen ser más rápidas que en FP32. O sea, imagínense hacer la operación con cada uno de estos decimales a hacerlo con 314. O sea, hasta para nosotros los humanos sería mucho más sencillo hacer operaciones con este valor. Pero pues esto lleva a imprecisiones, y es precisamente lo contrario que nos muestra acá, que hay imprecisiones que nos llevan a entrenamientos inestables o entrenamientos ineficientes. Y a ver si hay algo más que pongo por acá. Creo que no, entonces vamos a volver a lo de DeepSeek. Entonces, por qué mencioné todo eso? Porque DeepSeek logró hacer un entrenamiento en FP8. Para que tengan en cuenta, normalmente los modelos hoy en día se entrenan en FP16 y en FP32. Hoy en día no, pues normalmente se suele entrenar a esas predicciones porque mantienen un entrenamiento estable. Pero DeepSeek fue uno de los primeros modelos, no estoy seguro si el primero, por lo menos el primer gran LLM, en entrenarse nativamente en FP8, o sea, en una precisión absurdamente pequeña con valores súper, no imprecisos, pero pues sí pequeños que permitió primero que todo pues que el tamaño total del modelo, o sea, si tenemos un modelo de 671 billones de parámetros, esto correspondería en FP16 como a unos 1300, 1200 gigas que tendríamos que tener cargados en RAM o en VRAM o en almacenamiento, mientras que con FP8 pues podemos alcanzar tamaños de casi 700 gigas, lo cual es una reducción casi que el doble de espacio que hubiera requerido si se hubiera entrenado en FP16 y FP32. Y tengamos en cuenta que DeepSeek innovó con esto por necesidades. Y todas estas innovaciones que hemos visto han sido más que todo por necesidades porque ellos no tienen el hardware suficiente para tener un gran modelo de lenguaje, ¿sí? Para tener un modelo de un trillón de parámetros, para tener un modelo que pese miles y miles de gigas, ellos no tienen la capacidad. Entonces ellos vinieron con cada, o sea, ellos esforzaron sus necesidades al máximo con el MOI para reducir el número de operaciones y tener una inferencia más eficiente. Con el MLA para no tener que gastar tantas gigas en guardar el KB cache. Y ahora con el FP8 para tener un entrenamiento más estable, para tener un modelo más pequeño en tamaño de gigas y tener sí, un entrenamiento más rápido, un entrenamiento más eficiente, ¿sí? Y lograron hacer todo esto de manera estable. Entonces, estas son las innovaciones que yo quiero resaltar, ¿sí? Específicamente lo hizo, no es un modelo entrenado completamente en, en, en FP8, solamente la mayoría de capas en este caso son en FP8, como podemos ver en este diagrama, que no vamos a entrar tampoco en una explicación súper específica, pero pues podemos ver que algunas capas de proyección, algunas capas de embedding fueron hechas en FP32, como podemos ver acá, y algunas sí fueron hechas en FP8, ¿sí? Entonces pues aquí vemos que algunas fueron convertidas en FP8, otras fueron convertidas a FP16, otras en FP32, como lo pueden ser los gradientes y las actualizaciones de los optimizadores. Y bueno, pues aquí podemos ver las especificaciones de cuáles capas o cuáles partes fueron específicamente entrenadas en FP8 y en FP32. Por ojo, el modelo como tal no pesa lo que pesaría si estuviera completamente en FP8, pero lograron, en este caso, pues entrenar el modelo, digámoslo de manera híbrida a FP8. Entonces,
Ya después de ver esto, pues DeepSeek P3, primero que todo, que es un modelo que pasa muy desapercibido, pero pues es la base fundamental del golpe que dio DeepSeek, tanto Nvidia como OpenAI, es un modelo muy fuerte y pues hay que tener en cuenta que, bueno, ¿y por qué se compara con GPT-4o? ¿Por qué compara con Claude 3.5, Llama 3.1, Qwen 2.5? Hay que entender que esto fue en diciembre, bueno, esto era como por diciembre, noviembre de hace un año, o sea, 2024, y estos eran los modelos que teníamos, ¿no? Entonces, pues, en este caso, pues lo comparan con ellos y pues vemos que DeepSeek B3 en la mayoría de estas métricas, por no decir en casi todas, supera a los closed source, a los modelos, digamos, SOTA, a los modelos que eran el estándar, que es GPT-4 y Claude 3.5, y a los modelos open source, que en su momento eran los más grandes, ¿sí? Entonces, los modelos closed source no estaban, digámoslo, muy cerca de lo que es Cloud y lo que es GPT-4o, pero DeepSeek dio el golpe duro aquí, llegando a valores muy similares. ¿Qué pasa? Pues que OpenAI en ese tiempo liberó el modelo O1, ¿sí? Ese fue el modelo, el que liberaron el primer modelo de razonamiento, que era el O1, entonces pues realmente DeepSeek V3 pasó un poquito desapercibido por ese modelo, porque ya ese modelo en estas métricas y en métricas mucho más complicadas, pues realmente superaba con creces a todo el mundo, ¿sí? Entonces después de ahí, pues ya nos vamos al siguiente punto, que es el GRPO, ¿sí? Y pues aquí llegamos a lo que es DeepSeek R1, que ese fue el golpe pues, que revolucionó al mundo en su momento, en ya casi hace un año, pues que fue DeepSeek R1, ¿sí? Que es que lo llamaron incentivando el razonamiento, la capacidad de razonamiento de no LLMs a través de aprendizaje por refuerzo, ¿sí? DeepSeek, pues en este caso, vino con, bueno, ya venía con B3, pero como les dije, B3 realmente pasó muy desapercibido por lo mismo, por lo que existía en este caso OpenAI O1 y OpenAI el O1 mini y el O1, que eran básicamente de los primeros modelos de razonamiento que tuvimos que generaron un impacto. Entonces, DeepSeek en su camino por alcanzar esto, desarrollaron una técnica, bueno, no, desarrollaron, no, apoyaron una técnica que se llama en aprendizaje por refuerzo por el GRPO, ¿sí? No me voy a entrar mucho en los detalles de lo que es el GRPO, sino más en lo que ellos entregaron, que ellos entregaron fue el secreto para entrenar un modelo que fuese cercano a un, porque literalmente si nos ponemos a ver en donde OpenAI decía que su modelo era el mejor, que era matemáticas, código, razonamiento a nivel científico, si mal no estoy, más matemáticas. Bueno, estos son benchmarks generales. Y ese WBE Bench, que es de Software Engineer Problems, si mal no estoy, que es problemas de un ingeniero de software. Eh, DeepSeek, pues con este método logró alcanzar a OpenAI, como les dije, con menos cómputo, evidentemente, como les hemos explicado, gracias a todas estas innovaciones que han tenido. Básicamente, lo que hacen, bueno, como se puede entender de una manera rápida, es que tenemos problemas que es... bueno, estos problemas que les mencioné tienen algo en común y es que son de única respuesta. Es decir, un problema matemático siempre va a tener una respuesta clara, o sea, no es una respuesta abstracta, no es una respuesta que podamos decir está bien y está mal, no, es una respuesta numérica y la respuesta sí o sí tiene que estar, ¿sí? O sea, sí, sí o sí eh, tiene una respuesta fija, al igual que el código. El código tiene que darte una salida específica, bueno, de un problema, pues se puede forzar a que sea una salida específica y se puede verificar, o sea, lo que quiero decir es que todos estos problemas son problemas verificables que lo que uno hace primero que todo es decirle al modelo el formato que tiene que utilizar. En este caso, que tiene que utilizar estos de Think para pensar. O sea, estamos forzando al modelo a que aprenda cómo pensar, ¿sí? En realidad esto no es pensar, en realidad yo lo llamo más planear, ¿sí? Porque entonces el modelo empieza como a decir, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, pero qué tal que intento esto, probemos esto. Entonces el modelo como tal empieza es a generar un plan, a descartar ideas y todo esto. Y pues bueno, esto es básicamente lo que ellos llaman el template, ¿sí? Y lo que después hacen es colocar rewards, que son premios, ¿sí? En este caso tienen dos premios, un premio por utilizar el formato correcto y otro premio por la precisión, ¿sí? Lo que hacen básicamente es que dejan que el modelo trate de resolver el problema con este formato y cuando el problema, o sea, obviamente van poniendo problemas escalables y lo que cuando el modelo acierta,
evidentemente el modelo va modificando ligeramente sus parámetros y cuando el modelo acierta, o sea, lo que esta función está tratando de decirnos es que cuando acierta, o sea, esta función lo que está tratando es de acertar todo el tiempo. Entonces, si yo obtengo, o sea, todo el tiempo están tratando de obtener estas recompensas. Cuando alcanzan estas recompensas, pues siguen modificando en ciertas direcciones los parámetros para que esto siga creciendo. Y eso es básicamente lo que DeepSeek mostró, que se puede hacer sin necesidad de planear, porque en su momento, como el razonamiento están tratando de buscar, era un razonamiento verificable, es decir, que cuando el modelo generara no sé, un step, ¿sí? Un plan uno, ¿sí? Un plan uno, después fuera un plan 2 y después fuera un plan 3, ¿sí? Cada uno de estos estuvieron verificados, como que esto está bien, esto está bien, esto está bien, por lo tanto la respuesta o la conclusión está bien, ¿sí? Aquí ellos dijeron, no, o sea, realmente lo único que necesitamos verificar es esto, que esto puede traer consecuencias malas porque como tal hay que verificarse esto, pero pues tener un pipeline que recopile esto es muy grande y es muy difícil, entonces por eso es que la comunidad de pronto está estancada y ellos solo se centraron en esto. Dejaron que el modelo se inventara lo que quisiera inventarse, o bueno, planeara lo que quisiera planear, y solamente verificaban que el resultado final estuviera bien. Y cuando estaba bien, pues le daban como estos incentivos, estos premios, para que los parámetros siguieran modificándose en esas direcciones y pues lograra obtener los resultados deseados. Como resultado, pues el modelo empezó a utilizar más estas plantillas, ¿sí? Estas plantillas que vende Think, empezó a extenderlas muchísimo más porque pues vio que pensar le ayudaba. Entonces, si seguía pensando, pues iba a encontrar la respuesta correcta y pues básicamente hizo que nativamente o solito pensara, razonara, en este caso que es como lo queremos llamar. ¿Sí? Eso es básicamente lo que ellos hicieron con este método que llama el Group Relative Policy Optimization, que creo que es más no es de ellos, solamente que ellos le hicieron ligeras modificaciones. Y bueno, pues si quieren leer un poco más de eso, pues está aquí. Y pues básicamente eso es la explicación de lo que es el modelo. Como tal, este paper es bastante sencillo, pues quitando obviamente pues que hacen énfasis en el aprendizaje por refuerzo. Realmente donde está realmente todo lo importante pues, del modelo, porque como tal es el aprendizaje por refuerzo, lo único que hace es mejorar las capacidades que ya tiene un modelo, pero pues como ven aquí no hay un entrenamiento como tal, no hay nuevos datos, no hay nuevos modificaciones de parámetros tan grandes como lo hay en un preentrenamiento y postentrenamiento como lo fue DeepSeek V3. O sea, realmente lo que pues, he leído es que el aprendizaje por refuerzo lo único que hace es amplificar las capacidades que ya tiene un modelo como tal en su entrenamiento y postentrenamiento. Entonces, pues realmente DeepSeek R1 es lo que es gracias a DeepSeek V3. Es básicamente lo que yo quiero dejar. Igual si quieren, podemos también hacer un video solamente centrándonos en lo que es el GRPO y cómo entenderlo y cómo utilizarlo porque pues realmente ya ha sido adoptado bastante en la comunidad y pues ya se puede utilizar en modelos mucho más pequeños para generar mejores capacidades. Obviamente dependiendo del tamaño del modelo y dependiendo de nuestros objetivos. Y ya por último, vamos a hablar de lo que es el TSA, que es la última innovación de DeepSeek 3.2. Por último, tenemos ya lo que es DeepSeek 3.2. ¿Por qué no hablo de DeepSeek 3.1? Porque realmente solamente es una mejora que ellos hicieron, a lo mejor con mejores datos y algunas técnicas, pues que hasta donde tengo entendido no hubo un reporte técnico como tal. De DeepSeek 3.2 hubieron dos reportes técnicos, pero de DeepSeek 3.1 no lo hubo, que llaman como términos, si mal no estoy. Entonces, pues bueno, pues de ese no voy a hablar porque pues no hay de qué hablar. Entonces, pues solamente voy a hablar de este. La innovación como tal fueron dos. Bueno, creo que ya mencioné antes, pero yo realmente quiero hablar de dos. Y es, bueno, realmente quisiera hablar solamente de DeepSeek Spark Attention, que como vimos, el MLA ya era un paso gigante en lo que es la optimización en inferencia de los modelos, pero este es otro salto en salvar inferencia, en salvar cómputo a la hora de hacer inferencia, lo cual hace que los precios de DeepSeek fueron más baratos aún, que ya parecía imposible, pero lo lograron, lograron ir más allá y lograron entrenar un modelo aún, digámoslo, más barato a la hora de hacer inferencia. Y bueno, también mejoraron un poco lo que son las capacidades de aprendizaje por refuerzo. Es que creo que no voy a hablar mucho de eso. Creo que eso lo podemos dedicar en un video completo sobre cómo se utiliza el aprendizaje por refuerzo. Y bueno, ya al final lo que son las tareas agenticas, que es lo que se está dedicando. Bien, entonces no me voy a demorar mucho en lo que es este porque
parte de lo que hemos dicho anteriormente, eh, se basa mucho en lo que se llama o en lo que era la mezcla de expertos. Sí, espero hayan visto eso, pero pues si no lo vieron, denme un momentico, yo les traigo una imagen. Parte mucho de esta idea, ¿sí? Aquí trae la imagen de la mezcla de expertos. Parte mucho de esto. Nosotros en la mezcla de expertos o la división de expertos, perdón, nosotros entrenamos un router que básicamente tomaba una entrada, un token, lo que sea, y lo hacía era dárselo a diferentes módulos, digámoslo al módulo uno y al módulo tal, 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 pues para que procesara la entrada como tal en cada uno de estos módulos. DeepSeek Sparse Attention es básicamente lo mismo, porque aquí lo que estoy haciendo es tomar mis queries, mis keys, y no, ya. Y lo que hago es, a partir de una operación como el producto punto, pero aquí lo que tratamos de una operación simple, es mirar qué relación hay entre el par de queries con los keys. Y lo que hace es ir haciendo un top K, que es básicamente lo mismo que hace el router. Hace un top de cuáles son los mejores módulos. En este caso, aquí lo que estamos haciendo es buscar cuáles son los mejores keys para este determinado query. ¿Sí? ¿Cómo lo explico mejor? Anteriormente, pues habíamos visto que la atención lo que hace es tomar cada uno de los tokens, en este caso cada una de las palabras, y lo compara o hace la operación del producto punto, le añade una puntuación de atención entre cada una. Es decir, D, yo la comparo con su misma palabra, con American, con Black, cada una lo va haciendo con cada una de esas palabras. Eso es básicamente lo que corresponde a esta matriz de atención. Lo que dice DeepSeek es que yo no necesito o realmente no es necesario hacer esto. Yo lo que tengo que hacer es para cada uno de estos queries, es decir, cuáles son realmente los keys o las palabras con las que realmente vale la pena hacer la comparación con la atención, porque pues supongamos que esta comilla pues fuera parte de nuestra atención, de nuestros tokens, pero realmente la información que yo puedo sacar de esta palabra con respecto a esta es nula, ¿sí? Y con esto también es nula. Entonces, pues realmente yo no necesito gastar mi cómputo en hacer estas operaciones cuando yo sé que no va a haber una capacidad o no va a haber una puntuación muy importante o relevante. No puedo sacar nada de ahí, básicamente. Lo mismo va a pasar con otras palabras, pues en este caso el ejemplo es muy pequeño, entonces no podemos compararlo, pero cuando tenemos textos muy grandes, pues yo digo, yo no necesito tanto, ¿sí? Yo no necesito hacer esas operaciones. Entonces lo que ellos hacen es, a partir de nuestro modelo ya entrenado, que ya tiene todo esto funcionando, empiezo a tratar de entender con este like indexer. Eso se hace en dos etapas. Primero, el modelo se mantiene tal cual como está. Esto ya es un modelo preentrenado, esto no lo vamos a entrenar desde cero, a diferencia de cómo lo es esto, ¿sí? Como lo son la edición de expertos. Aquí lo que vamos a hacer, ya el modelo está preentrenado, aquí ya tenemos a DeepSeek V3, pongámoslo, y vamos a añadir que calcule esto, ¿sí? Entonces va a empezar a entender o va a empezar a puntuar esto, ¿sí? Va a empezar a puntuar, ok, para este query o para este token específico, ¿cuáles son los otros tokens que sí valdría la pena? ¿O cuáles son los tokens más importantes para yo, pues, generar mi salida? En este caso, que sería, pues, las palabras. Y lo voy a hacer con cada uno de ellos. Lo voy a hacer con D, con American, con Flag, con East, con Red y bueno, etcétera. Con cada uno de estos. Y voy a hacer un top, ¿sí? Aquí, como lo pueden ver, hace un top, ¿sí? Entonces, esto primero lo hago en un preentrenamiento, ¿sí? O sea, yo ya tengo mi modelo entrenado y pues le pongo esto pues para que siga observando y siga aprendiendo cuáles son los tokens más relevantes. Una vez yo ya tengo aprendido esto, yo ya puedo decirle, ok, de este top, ¿sí? Voy a seleccionar solamente los keys y los values, pues que aquí no lo veo, pero pues bueno, aquí selecciono, bueno, más que todos los keys. ¿Cuáles son los keys más relevantes? Y solamente voy a dejar esos y ya, ¿sí? O sea, ellos colocaron un límite de 2048 tokens aquí. O es decir, que solamente van a dejar que pasen 2048 keys. O sea, no voy a dejar que pase la matriz completa. O sea, no voy a dejar que pase todo esto, sino que voy a dejar solamente que para D o para American, solamente voy a dejar que pase, digamos, para D, solamente voy a dejar que pase American Flag, Red, White and Blue, supongamos. Ah, vea que es el Blue. ¿Sí? Ya, solamente dejar que pase este y esto no lo voy a dejar pasar, ¿sí? En este caso, pues solamente dejaría pasar 2048 tokens como máximo
Y esos son los que, con los que voy a generar la atención, ¿sí? O sea, en lugar de hacer la atención para cada uno de los tokens, voy a hacer solamente la atención para los tokens seleccionados gracias a este like indexer. Eso es básicamente lo que estamos haciendo y pues como ven es similar a lo que es la edición de expertos, solamente pues que a nivel de token que es un poquito más, es diferente, pero pues la idea del router y el top es la misma, ¿sí? Y pues con eso genero la atención. ¿Esto qué hace? Pues que no tenga que hacer la misma cantidad de operaciones que tendría que hacer normalmente y genero la misma atención. De hecho, el modelo no perdió nada de calidad, porque normalmente este tipo de recortes suele hacer pérdida de calidad, pero el modelo no perdió calidad, pues si quieren pueden leer el paper y ellos mismos lo mencionan. Y básicamente logran los mismos resultados, pues como es un modelo obviamente mejorado, pues es un modelo que mejora la versión de DeepSeek V3 original y compara con la versión de DeepSeek 3.1. Y en términos de eficiencia, pues podemos ver que el costo, que aquí podemos ver el costo por millón de tokens, ¿sí? En tanto en DeepSeek 3.2, creo que... Ah, bueno, bueno, aquí está en prefilling y en decoding. En decoding es la generación y en prefilling es en la lectura de tokens, ¿sí? En el procesamiento de tokens. Vemos que el costo, que ya de por sí es supremamente bajo, mientras voy aumentando la ventana de contexto, para por lo menos la versión de 3.1 que llamémosla la versión 3 para que no confundirnos, la versión que vimos anteriormente. Eh, Perdón. Vemos que hay esto de reducción de costos, haciendo que DeepSeek 3.2 mantiene la misma calidad, porque como vemos, DeepSeek 3.2, que es el especial, que es el último modelo que acaban de razonamiento, es completamente competitivo y supera en muchos de esos a GPT-5 Hike, que ya estamos hablando de los modelos actuales a fecha de hoy, Claude 4.5 Sonnet, no lo compararon con el Opus, pero bueno, y Gemini 3.0 Pro, superándolos en muchos de ellos y solamente utilizando una cantidad, digámoslo, limitada de tokens a la hora de calcular la atención, lo cual es una reducción aún mayor en los costes de diferencia, haciéndolo el modelo más inteligente calidad-precio, ¿sí? Calidad-precio porque literalmente DeepSeek, los costos por millón de tokens son una locura, ¿sí? O sea, es la comparación más absurda que ya puedo ver y voy a ver si encuentro algunas comparativas para que lo podamos ver y comparar. En este caso, pues encontré esta gráfica que nos permite ver un poco la comparativa de los precios. Tengamos en cuenta, pues, que aquí lo están comparando con Gemini 3 Pro y GPT 5.1 y GPT Mini 5. Y bueno, pues tengamos en cuenta, pues, que en el paper vemos que la comparación es similar en cuanto a precisión en la mayoría de benchmarks, pero veamos el precio, ¿sí? Que es lo que quiero que vean. En esto, DeepSeek por input tokens, comparándolo con pues a 1 millón de tokens, cuesta $0.28, teniendo en cuenta que Gemini 3 Pro cuesta $2 por millón de tokens y GPT 5.1 $1.25. O sea, es casi que 10 veces más barato que GPT 5.5 y casi 20 veces, o bueno, aquí la matemática me falla, pero casi también otras, creo que no, creo que aquí son 10 veces, aquí sería como la mitad apenas, o 5 veces, pero igual la comparativa de precios, porque por salida son $12 por millón de tokens para Gemini 3 Pro y para GPT-5 son $10, aquí son $0.42, o sea, ni siquiera la versión más pequeña de GPT es capaz de igualar los precios de DeepSeek 3.2, obviamente en los servidores de inferencia de DeepSeek, porque los cambiamos de servidores de diferencia, pues va a cambiar el precio, que es inclusive, y aquí lo dicen, es inclusive más barato que la versión de DeepSeek R1, que ya era muy barata, y la versión de 3.1. Entonces, aquí como puede ver en la gráfica, es completamente bestial la diferencia de precios que tiene DeepSeek con sus iteraciones pasadas. O sea, el trabajo que están haciendo los ingenieros de DeepSeek es increíble y están logrando pues precios que literalmente otras compañías con modelos eficientes no pueden llegar ni siquiera a igualar. Entonces, bueno, bueno, gente, esto es básicamente todo lo que yo tenía para compartirles. Espero alguien lo vea y le sirva. Al final lo hago es para que a lo mejor si alguien tiene la duda o alguien tiene la curiosidad, pues pueda aprovechar este tipo de conocimiento. A mí me gusta mucho hablar de estos temas, entonces pues para mí no es mucho trabajo. Entonces, bueno,
Muchas gracias, espero todo haya quedado muy claro. Estaré atento, pues si de pronto alguien lo ve y tiene alguna duda, pues estaré atento. Y nada, muchas gracias a las personas que me hayan escuchado todo este rato, te hayan escuchado alguna parte y han llegado hasta aquí. Te lo agradezco y muchas gracias.